Hagamos silencio, que hable el Señor. Buenos días, querida comunidad. Estamos en la tercera semana ya de Cuaresma y en esta tercera semana vamos a pedirle a Dios para que nos ayude y nos ilumine. Y con la palabra que escuchemos el día de hoy, creo que nos va a dar pautas para poder vivir esta semana de una manera plena. El Evangelio es tomado del Evangelio según San Lucas, del capítulo 4, del versículo 24 al 30. Dice así: En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El dicho que dice Jesús es muy fuerte para el pueblo de Israel, especialmente para sus contemporáneos. Primero, nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué lo dice? Porque la mayoría de nosotros descalificamos a quienes conocemos. Sabemos de dónde viene, sabemos cuál es su cultura, sabemos hasta quién es su padre, sabemos hasta sus defectos, y entonces nos cuesta mucho trabajo pensar que de ellos puede venir una noticia o una buena noticia por parte de Dios. Los ejemplos que pone Jesús son unos ejemplos muy ilustrativos. Primero, veamos, la viuda de Sarepta es aquella mujer que está a punto de morir, tiene solamente una cuanta harina, un poco de aceite para hacer su último pan y comérselo ella y su hijo. Y ya estaban dispuestos a morir. Llega el profeta y le pide pan. Y es el momento en que la mujer se pone en un dilema. ¿Le doy al profeta o lo pongo para mí y me lo como yo? Ella decide si en ese momento es el profeta el que se ha presentado, es porque Dios ha querido que así sea. Y no está pensando en un milagro, simplemente dice, se lo voy a entregar al profeta. Se lo entrega y es entonces que el profeta le dice, no va a faltar el aceite, no va a faltar la harina para ti. Y así sucede, se realiza ese gran milagro para esta mujer. Pero fíjense, fue en obedecer la voluntad de Dios en un acontecimiento tan ordinario en el día. Se presenta la persona y aquella mujer dice, esto es lo que Dios quiere, por lo tanto yo lo voy a hacer. El otro ejemplo que nos pone, que es el leproso, viene también en una sencillez. ¿Qué es lo que le dice el profeta? Ve y báñate 7 veces en el río. Ni siquiera sale a recibirlo. El hombre aquel dice, ¿por qué tengo que bañarme 7 veces en ese río cuando hay otros ríos mucho mejores en Damasco? Y es entonces que los criados le dicen, si te hubiera pedido algo difícil lo hubieras hecho. ¿Por qué no haces esa simpleza? ¿Y qué es lo que hace este hombre? Hace esa simpleza y alcanza a descubrir que el Señor es grande en esa sencillez. ¿Qué les quiero decir con esto? En esta semana el Señor nos proyecta por ese lado. ¿Por qué no hacer las cosas simples? Es decir, aquellas cosas que creemos que no tienen valor, sin embargo para muchos pueden tener valor. Una rosa a tu esposa, un te quiero a tu esposo, un abrazo, una caricia, un rozón de manos, que puede ser para ti insignificante, sin embargo, hace mucho tiempo que no lo haces. Escuchar el consejo de tu padre, escuchar el consejo de tu madre, escuchar el consejo de tu esposo o de tu esposa. Puede ser esa sencillez lo que ilumine tu vida, tu semana en este tiempo. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Que podemos dejar ser profetas a los que están cerca de nosotros, aun cuando conocemos sus debilidades, aun cuando conocemos sus ignorancias. En esa simpleza de lo ordinario
puede manifestarse Dios. No lo dejes escapar. Durante esta semana vive en la sencillez y alcanza a descubrir al Señor en lo ordinario.